Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy estaremos hablando sobre posibles deportaciones a solicitantes de peticiones familiares, la residencia, la I-220A, el asilo y la ciudadanía americana. Abogado, las personas que presenten peticiones familiares I-130 correrán más riesgo de ser deportadas. ¿Cómo afectarían las nuevas medidas de USCIS al proceso de obtener la residencia? Ok, a partir del 1 de agosto de este año, pues la política del gobierno bajo la administración del presidente Trump ahora se han puesto mucho más exigentes en cuanto a las solicitudes, en este caso hay 130 peticiones familiares, y tenemos que estar conscientes de que la I-130 per se, una petición familiar, no le otorga ningún tipo de estatus a la persona para permanecer legalmente en el país. Es solamente un primer paso que se lleva a cabo para hacer otros pasos. Entonces, una persona que no tenga ningún tipo de estatus legal en el país, si solicita la I-130, una petición familiar, le hacen una petición familiar, hay un riesgo de que sí puede ser puesta en un proceso de deportación. Nos cuentan, si mi hijo entró en el 2021 con I-220A y aunque le llegó la notificación para ir a corte, no fue presentado ante ningún juez, ¿puede aplicar a la residencia por la ley de ajuste cubano o debe esperar a que se defina la situación de los I-220A? En el caso de que no tenga una audiencia en corte, pues sí podría solicitar su residencia con UCIS, porque todavía, aunque le hayan entregado lo que se llama el NTA, la notificación de comparecencia a la corte, si todavía no ha sido presentada en la corte, pues la corte no tiene jurisdicción, así que por lo tanto la jurisdicción continúa con UCIS y sí podría hacerlo. Hay muchos casos así que nunca son puestos en corte, así que sí lo podría hacer. Nos comentan, mi hijo lleva 4 años en los Estados Unidos con I-220A, aplicó la ley de ajuste cubano y asilo político, pero no le otorgaron la residencia permanente como a mí que ya llevo 3 años en el país. La pregunta, ¿yo como residente le puedo hacer una petición familiar aunque él tenga la residencia pendiente? Sí le puede hacer la petición familiar, que es la forma I-130. Lo único que en su momento él tendría que decidir si va a seguir con el proceso suyo de la residencia una vez sea aprobada la petición I-130, porque no puede, si él tuviera que hacer un perdón, un proceso de perdón, que es un proceso consular, tendría que pedir una forma I-601A, que es el perdón por la entrada y la presencia ilegal, pero no puede tener ambos procedimientos corriendo a la misma vez. Tendría que decidir en su momento si va a continuar con un proceso de I-601A y el proceso de la petición familiar, o si él va a continuar con su proceso de residencia, pero no puede tener ambas corriendo a la misma vez. Abogado, para aplicar a la residencia con I-220A y corte, ¿sería con USCIS o en la corte directamente? Si la persona tiene un proceso ya y tiene la fecha de corte, o sea que ya la jurisdicción pasa a la corte, el proceso de la residencia, si va a solicitarla, tiene que hacer directamente con la corte, que es el foro que tiene jurisdicción. Ahora, tienen que estar seguros que a partir de julio 22 de este año, pues ahora hay unos aranceles mucho mayores para solicitar la residencia en la corte. Ahora el costo de inmigración son los 1.440 originales más un costo adicional de $1.500. Y eso es por cada solicitante que estén haciendo el proceso de la residencia en la corte. ¿A qué tiempo de haber aplicado a la residencia es que se puede llamar a USCIS? Ok, bueno, si la persona tiene un proceso con UCIS de residencia, pues tiene que dar un término razonable. Puede verificar en el sitio web de inmigración, que es uscis.gov, y entonces ahí va donde dice términos de procesamiento, le va a decir un promedio del tiempo que están tomando cada caso y dependiendo en qué oficina esté. Pero tiempo normal le diríamos alrededor de unos 36 meses, que es el tiempo averaje que puede tardar una residencia que esté con UCI pendiente. Las personas que con I-220A le negaron la residencia tendrían que volver a aplicar. Si la I-220A, o sea, la persona tiene I-220A y solicitó la residencia con UCIS y le niegan la residencia, no un cierre administrativo, porque un cierre administrativo significa que el caso continúa vivo delante de UCIS
hasta que el proceso en la corte, por ejemplo, sea cerrado o se tome alguna otra medida. Pero si fue negado el caso, pues ya entonces ahí la persona habría que determinar cuál es el próximo paso a seguir con la nueva política del presidente Trump bajo la nueva administración, pues está mucho más estricto y podrían poner directamente a la persona en un proceso de remoción. ¿Cuándo habría que hacer el chequeo médico de la residencia? ¿UCIS te notifica? Ok, actualmente cuando la persona vaya a hacer su residencia con UCIS, es importante que dentro del paquete incluyan su examen médico, porque de lo contrario podría ser rechazada su aplicación. Esto a partir del año pasado, UCIS pasó un memorando que decía que ellos iban a rechazar las solicitudes que se hicieran sin incluir el examen médico. Si el proceso fue hecho antes de que ese memorando saliera del año pasado, pues hay una posibilidad de que le manden una carta pidiéndole el examen médico o que le diga que lo tiene que llevar el día de la entrevista. Abogado, cuando el permiso de trabajo por residencia se vence, ¿se puede volver a renovar? Sí lo puede volver a renovar, lo único que tiene que ver, si hace el proceso de la aplicación de la renovación y ya está vencido el permiso de trabajo, pues la extensión automática de los 540 días no cobija a esa persona. Si lo hace antes de que se le vence el permiso de trabajo, pues sí estaría cubierto con ese periodo de gracia, vamos a llamarle así, esa extensión de los 540 días en el cual, en lo que le llega el permiso de trabajo, la tarjeta. Pero si lo hace luego de vencido su permiso de trabajo, no está cubierta por esa extensión automática. Si una persona desaprueba el examen de la ciudadanía, ¿lo puede volver a tomar? Sí, normalmente cuando la persona solicita a la ciudadanía un proceso de naturalización, pues en esa primera entrevista, si no pasa esa primera vez, los oficiales del gobierno le dan una segunda oportunidad que vaya y trate de pasar su proceso completo. Luego de esa segunda entrevista, si todavía no logra pasar el examen de la ciudadanía, entonces ya el caso es negado y la persona tendría que empezar de cero y solicitar nuevamente. Pero normalmente le dan dos oportunidades en las cuales esa persona puede intentar pasar el examen. Una vez que el examen es negado, ¿cuánto tiempo debe esperar la persona para volver a aplicar? No hay un término fijo por el cual tenga que esperar, pero habría que ver las razones por las cuales le negaron la ciudadanía. Porque, por ejemplo, si la persona le negaron la ciudadanía por otros requisitos que no cumplió, como por ejemplo el tiempo de buena conducta moral, pues tiene que esperar un término de 5 años. Pero hay otras causales por las cuales le pueden haber negado la ciudadanía. Habría que ver caso a caso exactamente por qué es que se la negaron. Abogado, un caso de un cubano con I-220A sin corte. Nos dice que hizo asilo, no tiene cita con ICE y tiene permiso de trabajo por 5 años. Ya aplicó la residencia, pero todavía no ha llegado ninguna respuesta. Pregunta, mi hija, que es ciudadana americana, ¿me puede hacer una petición familiar? Sí, le podría hacer una petición familiar. Lo único que habría que ver en su momento si es requisito o no que solicite el I-601A, porque en este caso la hija no se lo puede otorgar. Pero si la persona hizo su solicitud de asilo y nunca acumuló presencia ilegal, pues no es necesario que haga ese perdón. Así que sí podría hacerlo. Una persona I-220A con asilo, lleva 3 años aquí y tiene su segunda corte en el 2026. Nos pregunta si puede aplicar a la residencia. Si está en un proceso de corte, sí puede aplicar a la residencia. Ahora, hay que ver exactamente, o sea, en estos casos hay jueces que no están aceptando el argumento bajo matter of Q. Lee. Entonces, si esa persona no tiene un parol y el, eh, va a hacer ese argumento, tendría que ver si el juez en esta instancia acepta ese argumento o no, porque corre el riesgo de que el juez podría declarar de que si no tiene un parol, pues no califica para ese remedio en la corte migratoria. Eso habría que verlo caso a caso. Una persona con I-220A nos pregunta si su mamá le puede hacer una petición familiar y, de ser posible, cuánto duraría este proceso. Ok, ahí necesitaría un poco más de información para saber qué estatus tiene esa persona, por ejemplo, si es mayor de edad, si es menor de edad. Necesitaríamos saber eh,
O sea, si la mamá es un proceso I-130, normalmente los padres sí pueden pedir a los hijos, pero habría que ver si es la edad de la persona para saber el tiempo de procesamiento que tardaría toda o sea, la adjudicación del caso. Así que necesitaríamos un poco más de información para contestar la pregunta correctamente. Otro caso, una persona con I-220A tiene un asilo aplicado con USCIS, no tiene corte hasta el momento, pero lleva 3 años esperando. ¿Puede aplicar a la residencia? Sí, puede aplicar a la residencia. Tendría que hacer algún tipo de argumento, porque si lo que tiene es I-220A, pues tiene que hacer un argumento por el cual UCI debe considerar su caso si no tiene un parol, en el caso de ser una persona, un cubano. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se puede pedir que se realice la corte online? Ok, ahí habría que ver porque cada juez tiene su forma de llevar la corte. Normalmente las reglas dicen que debe hacerse por lo menos 30 días antes que se solicite que se lleve a cabo la corte online. O sea, le llaman por vía Webex o por Zoom. En el caso de que el juez tenga otro término, pues normalmente los jueces se lo dicen que debe hacerlo dentro de 60 días antes de la audiencia o 90 días, pero normalmente sería dentro de los 30 días. Ahora bien, hay jueces que hay que estar pendiente de eso, porque hay muchos jueces que sí otorgan ese proceso, que dan el permiso, pero hay que ver cómo lo otorgan, porque hay jueces que requieren que el abogado lo pueda hacer por online, o sea, desde su oficina en este caso, pero el cliente tiene que comparecer en persona a la corte. Hay jueces que permiten que ambos, el cliente y el abogado, comparezcan online, así que habría que ver exactamente cómo el juez quiere llevar ese proceso a cabo. Y hay jueces que simplemente no permiten que se haga online, que requieren que sea en persona la audiencia. Así que eso va a determinarse caso a caso dependiendo de cada juez. Si una persona tiene dos entradas ilegales, le pueden hacer una petición familiar para pedirle después un perdón, el I-601A. El problema con eso es que si ya la persona tiene dos entradas ilegales, o sea, si esa persona entró, fue deportado y volvió a entrar, pues ya ahí está vedado. Hay una prohibición y no podría ser un perdón. Ok, eso sería todo por hoy. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.